El amor es la fuerza más poderosa que existe sobre la tierra. El amor vence todo tipo de obstáculos, supera todo tipo de crisis, va más allá de las fuerzas. El amor no deja de ser, muchas cosas van a dejar de ser, pero el amor no, porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Y en su amor entregó a su Hijo Jesús, y Jesús en su amor se entregó hasta lo máximo, padeció hasta lo máximo, se entregó hasta lo máximo, se esforzó. Y bueno, el amor vence el temor, el amor vence el odio, el amor vence todo tipo de crisis. El amor también puede esperar, el amor puede sufrir, el amor es algo que necesitamos tener en nuestro corazón. Pero luego dice que tenemos que avivar nuestro primer amor, ¿no? Que la tibieza que puede a veces entrar en nuestro corazón. Tenemos que renovar nuestro amor por nuestros hijos, que a veces pues no se portan correctamente y nos sacan de quicio. Tenemos que renovar nuestro amor por los perdidos, verles realmente perdidos y decir, Señor, dame ese amor que necesito para llevarles el Evangelio, ¿no? Por amor hacemos muchas cosas, superamos muchas crisis. Y cuando vemos a los perdidos y les amamos, haremos muchas cosas para llegar a ellos también. Y tenemos que renovar el amor en el matrimonio también, porque también hay crisis en el matrimonio, hay momentos difíciles, el cansancio, la crianza, las dificultades. Prueba todo, ¿no? Nuestra vida es probada y el amor es algo que necesitamos en nuestro corazón para superar también esas crisis, ¿no? El amor por nuestro Señor Jesús, el amor por la palabra de Dios, el amor por el Espíritu Santo y la necesidad, esa dependencia que necesitamos de que el Espíritu de Dios esté con nosotros y también nos ayude, ¿no? Y alimentarnos de ese amor para que podamos ser más útiles y más capaces de llegar allí donde con nuestras propias fuerzas no podemos llegar. Pero cuando tenemos amor en nuestro corazón vamos más allá de nuestras fuerzas, porque nuestros intereses y motivaciones son mucho más mayores que a veces nuestro cansancio y nuestros límites y nuestras incapacidades, y por amor arriesgamos, nos cansamos más, nos esforzamos más. Es el tremendo poder del amor de Dios en nuestro corazón. Solamente Dios puede volver a llenar esa copa vacía para que podamos amar y relacionarnos con los demás, ¿no? Perdonar. Constantemente tenemos que estar perdonando. Es una sociedad que no perdona, que guarda rencor, amarguras, relaciones rotas, relaciones íntimas rotas, relaciones de todo tipo eclipsadas y estropeadas. Y vemos que la utopía del amor es algo que está muy lejos de la sociedad, pero Dios es amor. Y Él puede llenar nuestro corazón de amor. El amor tiene que ser algo que tiene que ver con la voluntad constante, aunque uno no sienta, de ser obediente, de hacer las cosas como se deben de hacer. Y ahí generamos un amor, ¿no? Desarrollamos ese amor y lo vamos perfeccionando. Y luego nos damos cuenta que el amor maduro y estable nada tiene que ver a veces con los sentimientos. Tiene que ver con un compromiso, una dedicación, una entrega constante, ¿no? Que hace que al final maduremos y nos demos cuenta que necesitamos enfrentar nuestras vidas, ¿no? Aspectos para que nuestro amor vaya creciendo. Y ahí se prueba todo, ¿no? Ahí se prueba todo. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, porque también los israelitas fueron probados y fueron tratados por Dios y tuvieron que aprender y desarrollar una dependencia, ¿no?, de Dios en su corazón. Y sabemos que estaban esclavos en Egipto,
salieron de Egipto por mano de Moisés, un pueblo lleno de entusiasmo, lleno de ilusión, lleno de expectativa, lleno de una perspectiva de futuro maravillosa y gloriosa, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Salían de la esclavitud, salían del látigo, salían del trabajo arduo, y Dios les quería llevar a una tierra que iban a disfrutar de paz y de abundancia. Pero vemos que por el camino constantemente quejas, constantemente descontentos, entraba la idolatría, diferentes situaciones y actividades que les hacían alejarse de Dios. Y todo eso el Señor lo tuvo que soportar. El Señor estuvo a punto de destruir a Israel, pero Moisés dice: Señor, ten misericordia. El gran intercesor Moisés. Jesús fue el gran intercesor por nosotros, y ahí demostró su amor. Moisés amaba al pueblo y demostró su amor orando por ellos para que el juicio de Dios no caería, ¿no? Y que el Señor sería glorificado a través de la victoria del pueblo de Israel, ¿no? 40 años en el desierto, 40 años de quejas, 40 años en el que Dios tenía que enviar sus juicios y tenía que ayudarles a entender que deberían de confiar en Él, aunque la perspectiva de su propia vida no era de acuerdo a lo que ellos veían, a lo que ellos entendían, ¿no? Y también nuestra vida, nuestro peregrinaje es así, ¿no? Cuando amamos a Dios, ¿no?, y nos entregamos a Él, podemos pasar por diferentes situaciones y pruebas en nuestra vida que nos puedan hacer dudar o que nos puedan hacer pensar que el Señor nos ha dejado, pero nunca es el caso. Y Dios quería llevar a Israel a una buena tierra, quería lo mejor para ellos, pero ellos no enseguida se desesperaban por cualquier cosa. Enseguida se rebelaban contra, incluso Moisés y Aarón un par de veces, ¿no? Se rebelaron contra sus propios líderes, se quejaban contra sus propios líderes. Aquel Moisés que les había sacado poderosamente enseguida empezó a recibir reproches y quejas. Y nosotros, cuando el Señor nos ha sacado de Egipto, esa tierra de cautiverio, que tiene que ver con el pecado, la oscuridad y las tinieblas, cuando nos saca, empezamos a tener un conflicto espiritual. Y si no entendemos que tenemos que confiar en Dios en esos conflictos espirituales, pues enseguida nos vamos a desesperar. El camino cristiano no es fácil, pero el Señor está con nosotros, aunque no entendamos las épocas y los momentos de nuestra vida, pero agarrados a Él nos va sacando, nos va llevando por el camino que debemos de andar. Y dice así: cuidaros de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Aquí el Señor les está diciendo, y si leemos toda la historia desde atrás, vemos cómo Dios cuidaba a su pueblo en muchas maneras. Dios no permitió que entraría en conflicto directamente con los cananeos, ni con la tierra que estaba alrededor después de Egipto, porque ellos no estaban preparados para esa batalla. Y Dios no nos tienta más de lo que podemos soportar. Juntamente con la tentación también nos da la salida. Nunca debemos de pensar que no hay salida. Dios tiene siempre salida para los que le aman. Esa es una mentira, ¿no? Pero aquí dice que Dios les sacó, les llevó por el desierto, ¿no? Y dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y la Biblia habla de que Dios prueba la mente y el corazón del hombre.
no es una prueba y son situaciones que Dios las permita para nuestra destrucción, sino que las permite para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual y para ver que Dios está con nosotros cuando pasamos por todas esas diferentes situaciones. Hasta tuvieron hambre, pero Dios les sustentó con maná, ¿no? Bueno, el Señor trajo esas dificultades, ¿no?, a su pueblo a fin de enseñarles, ¿no?, que la vida no depende solamente de lo físico, que también la vida depende de lo espiritual, ¿no?, de una relación con Dios y de una obediencia a Él. Todo lo demás Él se encargará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas Dios las dará por añadidura. El problema es cumplir con esa primera parte, el reino de Dios y su justicia, y no mirar demasiado los elementos externos que están a nuestro alrededor y fijarnos en todos esos aspectos que quizás nos hacen desviar nuestra mirada, sino en el reino de Dios, en mirarle a Él, el Señor, ¿no? Así que el Señor estaba disciplinando, ¿no?, al pueblo de Israel de una forma paternal. Él era su Padre, ¿no?, celestial, y quería pues eso, adiestrarlos, afirmar, y que ellos afirmarían su corazón y verían que la obediencia trae siempre bendición, aunque a veces la obediencia tiene que pasar por la prueba de la fe. Esto es lo que nos dice la Biblia, ¿no?, que la obediencia es algo que prueba nuestra fe, porque seguir obedeciendo a veces sin entender o comprender, ¿no?, sabiendo que siempre Dios tiene lo mejor. El pueblo de Israel se quejó, se lamentó constantemente, por eso no entraron en la tierra de Canaán. Dios dijo, pues no vais a entrar, esta generación que no ha creído no va a entrar. Algunos creyeron, Josué y Caleb, ellos sí que entraron, ¿no? Incluso el propio Moisés se irritó con el pueblo y Dios le dijo, Moisés, tú tampoco vas a entrar en la tierra prometida, y se quedó allí, sin entrar. La vio de lejos. Por eso que siempre tenemos que tener cuidado de no rebelarnos contra Dios y decirle, Señor, no me estás tratando bien, no, creo que no me amas lo suficiente, creo que no me entiendes lo suficiente. La obediencia es un asunto de fe en aquel que nos llamó, nos va a sustentar y nos va a guiar hacia la tierra de Canaán, que es al final lo que nosotros buscamos. Aquí dice que su vestido nunca se envejeció. Mientras iban por el desierto, los vestidos de los israelitas no se envejecieron. Su calzado no se rompió. Dice aquí que nunca el pie, versículo 4, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. O sea que los pies de los israelitas que caminaban no se hincharon, no cogieron infecciones, no cogieron roturas, no. Dios estaba cuidándoles de sus vestidos, de su cuerpo físico. Y fueron muchos años en los cuales ellos vieron ese milagro y esa provisión, el agua de la roca. Y luego vieron el maná. Y ahí hubo una tremenda queja, Señor, nos has sacado de Egipto, allí comíamos bien, aquí no tenemos nada que comer. Y entonces aquí surge esa pregunta que tú y tus padres os dieron ese pan que no conocíais. Y luego dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo que sale de la boca de Dios. Así que el maná era símbolo de ese sustento, de ese alimento, pero aquí le da un enfoque de que era un alimento espiritual también, ese maná, ese pan del cielo, que representa también el sustento espiritual. Así que los israelitas tenían que pensar que no solamente del pan que necesitaban iban a vivir, sino que había otro alimento que descendía del cielo milagrosamente, y era ese maná que necesitaban físicamente, pero también el simbolismo espiritual, ¿no?, de que Dios les iba a dar el alimento espiritual y la necesidad espiritual que tenían. Del versículo 7 a 10 dice, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, de higueras y de miel.
Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y en cuyos montes sacarás cobre. Así que había una provisión de Dios en cuanto a todo el alimento que iban a necesitar. Incluso cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, ellos no sembraron, comieron de la cosecha que otros habían tenido, habían recibido, ¿no? Y también dice que eran montes de hierro y de cobre, lo necesario para fundir, para hacer estructuras, para hacer herramientas, que les iba a ayudar para su desarrollo económico, su desarrollo en los aspectos sociales, ¿no? Hierro y cobre necesitaban. También en ese lugar había hierro y había cobre. Cuando Jesús habló aquí, cuando fue tentado por el diablo, usó precisamente ese versículo que acabamos de leer ahora, ¿no? Que el Señor iba a enviar esa comida que nunca habían conocido, y para saber que no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús fue tentado, Mateo 4, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es curioso porque Jesús no fue por una iniciativa personal, sino que el Espíritu le guió al desierto. Vemos que Moisés estuvo también 40 años en el desierto. Vemos muchos de los profetas y reyes que pasaron momentos difíciles en sus vidas, momentos de mucha crisis, y quizás ahí ellos tuvieron que desarrollar esa fe y esa confianza en Dios. Así que el Espíritu le guió a Jesús al desierto. La Biblia dice que Jesús, aun cuanto padeció, aprendió obediencia. Fijaros que él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, tuvo que padecer y tuvo que ser obediente en las mismas condiciones que las tuyas y las mías. Y no tenía por qué ser probado, pero él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, identificándose con el hombre y teniendo que pelear las mismas batallas que nosotros tenemos que pelear. Entonces el Espíritu le guió al desierto. Y dice que, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea que Dios permitió que Jesús iría al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que, bueno, sabemos que Jesús salió victorioso, y esa victoria tuvo que ver con el principio de su ministerio. O sea que él venció el diablo allí, ahí crucificó su ego, crucificó sus perspectiva de las tinieblas, ahí sacrificó todo, se negó a sí mismo. Y ahí 40 días y 40 noches sin comer. Allí Jesús afirmó en su corazón a quién quería servir, a quién quería seguir, qué es lo que él realmente había venido a este mundo a hacer. Nosotros tenemos que sufrir también ciertas batallas en nuestra vida donde determinamos qué es lo que queremos y donde no doblegamos nuestro corazón a nadie más sino a solo aquel que nos ha llamado y nos ha salvado. Así que vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo: bueno, Jesús, si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está. Este es el versículo de Deuteronomio. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús tuvo un conflicto. Pudo resolver el problema rápido, porque tenía poder para que las piedras se convertirían en pan. Y nosotros, cuando estamos frente a la tentación, tenemos que soportar y no hacer cosas indebidas. Y entonces le dice aquí, ¿no?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Aquí vemos una dependencia de Jesús en todo al Padre. Luego vemos que venían ángeles y le servían. Así que cuando nosotros soportamos la tentación, soportamos la crisis, luego también vienen ángeles y nos pueden servir. Pero tenemos que pasar la prueba a veces. Ahora, en esta prueba el propósito de Dios es que nosotros salgamos más victoriosos, más vencedores, afirmada más nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque si no pasamos la prueba no nos damos cuenta de lo poderoso que es Dios, ¿no? Y luego le dijo el diablo, ¿no? Esto, bueno, no solamente de pan vivirá el hombre, a veces el hombre hoy en día quiere pan sin Dios. Quiero pan, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero lo otro, pero Dios no está. Y luego le dice el diablo otra vez, bueno, en la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero también Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él podía haberse levitado, podía haber volado, podía haber sido un espectáculo maravilloso al mundo de un poder, ¿no? Pero no, él estaba sometido a Dios y aquí él le dice que la Biblia también dice que no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el hombre busca grandeza, busca prestigio, busca ser el primero, busca ser aplaudido, busca ser prosperado, que todos le vean qué grande es, qué maravillas ha hecho, cuán poderoso es, etcétera, etcétera. Tienta al Señor, porque Él se pone por encima de lo que Dios es. Y eso ocurre también, ¿no? Grandeza sin Dios. La gente quiere grandeza, pero no quiere a Dios. Y el diablo está aquí muy metido en la vida de los humanos. El diablo quiere que el hombre no dependa de la palabra de Dios. Y el diablo quiere que el hombre crea en su propia grandeza. Y ahí está el problema. Que nosotros también en nuestro corazón tenemos que depender de la palabra de Dios y nunca debemos de tentar a Dios queriendo puestos, queriendo lugares, queriendo ser aplaudidos, ser reconocidos, ser levantados, etcétera, etcétera, lo que busca nuestra sociedad. Y le lleva otra vez al monte y le dice, mira, todo esto te daré, todos los reinos que ves del mundo y la gloria de ellos. Fijaros, el mundo y toda su gloria. ¿Cuántos buscan la gloria en este mundo y la grandeza de este mundo, la posesión de este mundo? El abarcar. A veces los regímenes políticos y mentes políticas quieren levantarse y ser igual a Dios. Herodes se levantó tanto, ¿no? Herodes, el segundo Herodes después de Jesús. Pero dice que Dios le hirió y se murió comido de gusanos. ¿De qué vale la grandeza de Dios y todo un currículum de títulos y de grandeza si al final vas a la tumba y te van a comer los gusanos? Alguno te recordará. Pero sin embargo, Jesús le dijo, ¿no? El diablo dice, bueno, si tú me postras y me adoras, entonces yo te voy a dar todo esto. Qué tentación, ¿no? El diablo todavía está moviéndose en nuestra sociedad, ofreciendo a la gente, ¿no?, prosperidad, ofreciendo a la gente éxito, ofreciendo a la gente grandeza. Pero Jesús le dijo, mira, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¡Aleluya! Entonces, cuando la tentación de la grandeza y del espíritu de este mundo está ahí llamando a nuestro corazón, nosotros tenemos que decir, Señor, a ti solo adoraré y a ti solo serviré. Esa es la clave de la victoria, ¿no? Siempre el diablo quiere tratar de apartar al creyente de una u otra manera, ¿no?
entonces tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que nuestra obediencia al Señor, cuando estamos bajo presión, cuando la tentación es fuerte, cuando nuestras decisiones pueden resolver los problemas, pero a veces esas decisiones no son buenas, no son exactas. El diablo dice, bueno, tienes autoridad, puedes hacerlo, pero nosotros tenemos que pensar si debo de hacerlo o no. Y esa es la clave, conocer la palabra de Dios. El diablo conoce tan parte de la palabra de Dios, pero Jesús la discernió y la entendió en su medida exacta para no caer en la tentación, ¿no? Tenemos que someternos a la autoridad de Dios siempre, no a la autoridad de lo que piensan los demás, ¿no? Tenemos que aprender de esta tentación de Jesús, ¿no? Y tenemos que aprender que Satanás es nuestro peor enemigo del creyente, porque él va en contra de aquellos que depositan la fe en él. A los que van por el río, como dice el proverbio, dice que el pez muerto lo lleva al río, ¿no?, lo lleva a la corriente. Entonces el diablo pues no se mete con los que van todos ahí, ¿no? Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida. Así que el llamado de Dios no es un llamado fácil, es angosto, es estrecho. No podemos pasar con todo nuestro bagaje de pecados, estructuras personales, sino que luego Dios también se va a encargar de quitar todo eso para que puedas alcanzar lo mejor de Él, no lo peor de este mundo y de lo que el diablo te puede sugerir. Entonces, tenemos eso, ¿no?, que confiar en el Señor, creer que el diablo está ahí y Él envía sus dardos. Y también tenemos que pensar, como dice en Efesios, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los políticos, no es contra personajes físicos que vemos, sino que nuestra lucha es contra, ¿quién sabe?, huestes espirituales de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Hay un mundo espiritual contrario a la iglesia del Señor Jesús. Y así como Jesús le tentó, o como el diablo le tentó a Jesús, Jesús salió victorioso y ya el diablo le dejó. Les persiguió, quisieron matarle muchas veces a Jesús, pero no había llegado su hora. Pero el diablo ya le dejó, ahí le derrotó totalmente. En nuestra vida, el desarrollo espiritual en nuestra vida, tiene que haber esos momentos de conflicto donde realmente vencemos al diablo, nos sometemos a Dios, desarrollamos un carácter santo de integridad y de obediencia, donde ahí sufrimos, pero Dios luego nos levanta. Y tiene que haber esos momentos donde tenemos que hincar nuestras rodillas y clamar a Dios por nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él, ¿no? Cuando Génesis habla de la desobediencia del hombre, Génesis 3, cuando el hombre desobedeció, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, come, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero bien dijo, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comamos de él ni le tocamos, para que no muráis. Es curioso esta palabra, dice que no solamente ellos no tenían que comer, sino que no podían tocar el árbol. Y tocar algo tiene que ver con una representación de un camino recorrido, de una actitud creada, de algo que tú quieres y has avanzado en ello, y de repente, claro, Dios te dice que eso no tienes que tocar y lo has tocado, igual no has llegado a su... Pero son los primeros momentos
Antes de la tentación, cuando tú deseas algo, miras con los ojos o sientes en tu corazón y das lugar, y eso es un proceso hasta que llega. Pero Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Dice que de nuestra concupiscencia somos tentados. De nuestro corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, de nuestro corazón. Pero Dios no tienta a nadie. Entonces Él dice que el fruto del pecado se manifiesta cuando nosotros lo hemos abrazado. Cuando lo hemos abrazado y hemos concluido con nuestros deseos pecaminosos, entonces se producen en nosotros los resultados. Pero ahí Santiago dice que bueno, que el Señor está para ayudarnos cuando somos tentados, ¿no? Y tenemos que pelear esa batalla. Así que bueno, le dijo, no comáis de él ni le tocáis y para que no muráis. Entonces el Señor dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo es que el Señor ha dicho que vais a morir? ¿Cómo es que el Señor ha dicho que no toquéis ese árbol? Pero no te das cuenta, Eva, que no, si tú lo puedes tocar, si no vas a morir. Y dice además, sino que sabe Dios, que el día que tú comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Como está usurpando la palabra de Dios. Dios había dicho a Adán y Eva que no comerían de ese árbol. El diablo les dice que no, que lo que ha dicho Dios que no vais a morir, no es verdad. Y además es que si coméis, vais a ser casi como Dios, ¿no? Vais a conocer el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. La tentación del diablo tiene que ver con que lo presenta todo muy bonito, lo presenta todo hermoso. Te puedes saciar si haces eso, vas a pasártelo bien si haces aquello. Ya verás que es agradable a los ojos, es codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Cuando dice aquí, ¿no? No moriréis, ¿no? Siempre el diablo suscita dudas. Cuando la duda entra a nuestro corazón, entonces el diablo tiene una parte ya que nos puede ganar. Porque la fe es todo contrario a la duda. La fe es una total dependencia de Dios. La duda es que, bueno, ya no voy a depender tanto de Dios, voy a depender más de mis oportunidades, más de mis planes y proyectos personales. Y cuando entra la duda, entonces también la posibilidad de caer es mucho mayor, cuando entra la duda, ¿no? ¿Y cuál es la duda? La duda tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? El diablo les mintió. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira, no habla la verdad, porque el padre de mentira de lo suyo habla, es mentiroso. Y las mentiras del diablo con pequeñas verdades a veces son mucho más eficaces. Pone un poco de verdad, pero todo lo demás es mentira. Eso ocurre con las falsas doctrinas. Y a veces ocurre con un montón de situaciones espirituales, ¿no? En las que nos encontramos. Nos dice parte de la verdad, pero sin embargo es mentira, ¿no? Cuando dice aquí que es codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Yo creo que es uno de los pecados fundamentales, ¿no?, de la humanidad, la incredulidad a la palabra de Dios. No necesito a Dios, yo voy a alcanzar la sabiduría y voy a alcanzar la inteligencia, voy a ser a Dios, voy a ser igual a Dios y voy a conocer todas las cosas. Eso es lo que hace la ciencia, el humanismo, el desarrollo a veces de toda la tecnología. El hombre quiere abarcar todo, pero desecha la palabra de Dios. Aquí el diablo le dice que no, que vas a ser igual a Dios, ¿no? Es creer, ¿no?, por alguna razón que
a veces el diablo dice, no, que Dios no va en serio, que lo que Dios ha dicho, bueno, es relativo. Pero Dios no es relativo, Dios habla la verdad. Y cuando nosotros caemos en esa relatividad de la justicia, el pecado, si esto puedes hacerlo, aquello también, si total, Dios es un Dios que te va a perdonar, te va a amar, te va a llevar a... No importa cómo vives, lo que quieras, pero también eso vemos en el Nuevo Testamento, doctrinas que permitían el pecado y que decían que, bueno, que el pecado está ahí, pero bueno, la gracia está, y bueno, yo peco y Dios me perdona, y yo peco y Dios me perdona, como si sería algo de usar y tirar, ¿no? Entonces, la rebeldía esa contra Dios, ¿no? Traes necesariamente la separación de Dios, y es lo que esta humanidad hace, ¿no? Que no quiere su propia sabiduría alcanzar lo codiciable a los ojos de muchas personas y llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Cuando dice que vio que la mujer vio que era bueno, tenemos que entender que hay muchas cosas que no son lícitas, pero no todas convienen. En este mundo hay mucho que tú puedes hacer, pero ¿realmente te conviene hacerlo? Ahí está la cosa. Sí, agradable a los ojos, hermoso para la vida, qué bonito esto, aquello, los placeres, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Qué hermoso, qué bonito, ¿no? Pero todo nos es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que sí, que podemos hacerlas legítimamente y que Dios quiere que disfrutemos de ellas, pero hay otras cosas que no, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Que vemos qué es lo que ocurrió cuando cayeron, la muerte moral y espiritual y la muerte física como consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y tuvieron que vivir con una naturaleza caída, pecaminosa, que enseguida luego se ve cómo los hombres se comportaban y vivían. Desde que cayeron, la vida totalmente cambió. No es que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Nosotros no somos culpables de lo que ellos hicieron, pero hemos heredado la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y la Biblia en el Nuevo Testamento habla de esa naturaleza. Es la naturaleza que Jesús vino a conquistar en la cruz del Calvario. Allí venció al diablo, allí venció a Satanás, y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sí que realmente obtuvo victoria total. Y entonces esa victoria que él obtuvo, ¿por qué la obtuvo? ¿Para él? No, la obtuvo también para nosotros. Para eso vino, él era Dios, él era santo y se hizo hombre, pero él venció para que nosotros también pudiéramos vencer. Y esa naturaleza que tenemos todavía, que nos arrastra y que nos lleva, es la naturaleza que nosotros tenemos que conquistar y saber que sometiéndonos a la palabra de Dios y no a la voz del diablo podemos vencer. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces entendemos que sí, Dios va tratando con nosotros, nos va probando, sí que Dios nos tolera, nos perdona y nos soporta, pero nosotros tenemos que aprender cuanto antes las lecciones espirituales, no volver a repetir lo que un día tanto nos dañó, ¿no? No volver a repetir lo que un día tanto nos dañó, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que pasemos página de nuestros errores del pasado y no los volvamos a cometer. Sé paciente, espera en Dios. No hagas cosas indebidas, no te apresures a hacer lo malo, no te apresures, no dudes, confía que Dios es el Dios que te va a ayudar y te va a sostener, te va a guiar, ¿no? Te va a dar la victoria que tú necesitas y la salida también. Así que el Señor nos quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. También tiene que ver con que las batallas algún día se terminarán
y nuestro viaje de peregrinos también, pero tendremos un lugar donde el Señor nos ha prometido que no habrá escasez, que no faltará el pan. Todo tiene que ver con una perfección de vida eterna que Dios ha prometido para los que le aman, ¿no? Resumiendo con alguna palabra que nos pueda recordar, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, hay una vida espiritual que hay que alimentar. Si no la alimentas, se muere. Puedes alimentar el cuerpo, pero si no alimentas el espíritu, se muere. Y la Biblia dice que Jesús dice, ¿no?, que no es la vida más que el alimento, ¿no? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No es la vida más que el alimento. La vida espiritual es mucho más que el alimento. Lo que Dios quiere investir y darnos en nuestro espíritu y desarrollar nuestra vida cristiana en lo más interior, en lo más profundo de nuestro corazón, es más importante, porque de lo demás se encargará Dios. Pero de lo que no se va a encargar Dios es que nosotros nos sometamos a su palabra, seamos obedientes, suframos las dificultades que tengamos que sufrir, pero esperemos en Dios en santidad, en justicia, en verdad, sin hacer locuras y hacer las cosas a mi manera, no obedeciendo la palabra de Dios. Así que es una garantía también. Yo me ocupo de lo espiritual. Qué bueno, qué hermoso. Yo todavía recuerdo los primeros tiempos cuando me convertí al Señor, pues eso para mí fue una tremenda liberación, porque había una crisis de paro increíble. No había trabajo ni para los gatos detrás de los ratones. Pero eso fue una tremenda paz de mi corazón, porque yo ya aprendí desde el primer momento, Señor, primero tu reino. Aleluya. Y luego, pues, las demás cosas. Yo no me voy a preocupar de las demás cosas. En serio, no. Tu reino, obedecer tu palabra, tu justicia, tu verdad, no caer en la tentación, no ser sobornado por el diablo, diciéndote que te va a dar más y que va a ser mejor, y no dejar y permitir la duda, la incredulidad y todo eso. Aleluya, pero cuando entramos ahí en esa batalla, ¿no?, en esa lucha, ¿no?, y cuando sales vencedor, ¿no?, aleluya, y de repente las bendiciones de Dios se desatan, su palabra sobre nosotros y sus buenos deseos se desatan. Y te digo que Dios me dio trabajos milagrosos, me abrió puertas increíbles. Ocupémonos de lo espiritual. Las demás cosas, Dios nos las dará. Ahí apunta lo que quieras. ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué cosas piensas que puede ser útil, que quieres, que desees? Pues Dios te las va a dar. Dios te las va a dar. Eso significa que tú apenas igual puedes hacer algo, porque Dios te dice, toma, esto te pertenece, esto es tuyo. Yo te voy a bendecir porque tú has creído en mi palabra, en mis promesas. Dios no miente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, porque yo también me acuerdo que me convertí, estuve 2 años y medio en el paro. Y yo decía al Señor, bueno, Señor, yo estoy confesando con mis amigos y mis familiares que tú eres el Dios que va a proveer a mi vida. ¿Cuánto? 1 año, 2 años, 2 años y medio. Claro, todavía tenía que pedirle la paga a mi madre. Dame algo porque voy a salir a hacer algo, ¿no? Y claro, una persona con 20 y pico años pidiéndole la paga a su padre, qué humillación, ¿no? Pero fiel ahí a Dios, ¿no? Y cuando llega el tiempo, para Dios es muy fácil. Él abre las puertas, Él hace las cosas.